El versículo del día de hoy, Isaías capítulo 53, versículo 6. ¿Cuáles son las dos primeras palabras que aparecen en este versículo y cuáles son las dos últimas palabras que aparecen en este versículo? El versículo que encierra la caída de toda la humanidad y la redención de toda la humanidad. Este versículo se conoce como el versículo que resume toda la Biblia. Todo el sentido por el cual fue escrita la Biblia está resumido en un solo versículo, Isaías 53:6. Y lo sorprendente, muchas personas no se habían percatado de una característica que tiene este versículo. Las primeras dos palabras de este versículo y las últimas dos palabras de este versículo son exactamente las mismas. Las primeras dos y las dos últimas son exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque encierra a toda la humanidad. Está hablando de toda la humanidad. Las dos primeras palabras son todos nosotros. Las dos últimas palabras de este versículo son todos nosotros. ¿Qué es lo que nombra la primera parte de este versículo? Nombra la caída de toda la humanidad. ¿Cómo lo dice? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Eso es lo que dice las dos primeras palabras y lo que está unido a esas dos primeras palabras. ¿Cuál es la caída del ser humano? Todos nosotros, en Adán toda la humanidad se separó de Dios. En Adán toda la humanidad se descarrió de Dios. En Adán todos nosotros quedamos destituidos de la gloria de Dios. Ya saben, de pronto, al haber nombrado destituidos, ya se habrán acordado, destituidos de la gloria de Dios significa ser pecador. Romanos 3:23 lo dice, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde sucedió eso? ¿Cuándo así que todos pecamos y todos quedamos ¿Cuándo fue ese momento histórico en el cual todos quedamos destituidos de la gloria de Dios? Fue precisamente en Adán. Pero esto lo dice, lo resume el versículo 6 de Isaías 53, el versículo que resume toda la Biblia. La primera parte que está hablando, ¿cómo fue que quedamos nosotros? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. La segunda parte de este versículo es lo maravilloso. La segunda parte de este versículo habla la redención de toda la humanidad. ¿Cómo es la redención de toda la humanidad? ¿Cómo dice la segunda parte de este versículo? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo quedó toda la humanidad desde el comienzo? ¿Cómo quedó? Separada de Dios, destituida de la gloria de Dios. Así quedamos todos nosotros. Esto no se suele enseñar en las iglesias, esto no lo conocen. Muchos líderes y pastores no conocen lo que se está explicando en este video del versículo del día de hoy. Un video de pocos minutos, de los cuales íbamos a tomar 10, ya nos quedan muy poquitos minutos, quedan 3 minutos para tratar de resumir. ¿Por qué dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros? ¿A qué se refiere esa expresión? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién? ¿Por qué dice cargó en él? ¿Cargó en Dios mismo? En nuestro Señor Jesucristo. Cuando ustedes leen todo el capítulo 53 de Isaías, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cómo fue azotado, cómo fue herido, todo lo que Él pasó para pagar la paga del pecado está resumida acá. Ese es el capítulo que más odian las personas que no quieren reconocer a Jesús como el Mesías. ¿Por qué? Porque este versículo, a pesar de que fue escrito 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, este versículo habla en detalle todo lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué Él experimentó ese dolor, ese sufrimiento? Para pagar la paga de nuestros pecados. Por eso dice, mas Jehová cargó en Él. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Cargó qué cosa? ¿Qué fue lo que cargó? El pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Las personas, ¿por qué se consideran pecadoras? Porque no han meditado lo que dice este versículo. Este versículo dice que Dios solucionó el problema del pecado. ¿De qué manera Dios solucionó el problema del pecado? Cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Esa es la manera como toda la humanidad fue redimida. La salvación entonces, ¿cómo es? ¿Por algo que tú hagas? Si tú te esfuerzas, si tú tratas, si tú... La salvación es por creer.
Cuando tú logras creer, el pecado no tiene autoridad sobre ti. Eso es algo que experimenté. No lo podía creer porque no lo había experimentado antes, pero la salvación es algo que tú no necesitas experimentar. Tú crees y luego ves la experimentación. El pecado, ¿sobre qué persona no tiene poder? Sobre la persona que mirando detenidamente este versículo logra creer este versículo. Al creer lo que dice este versículo, ya yo no soy pecador, porque este versículo dice que Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Si yo digo que soy pecador, estoy diciendo Jesús no cargó el pecado de nosotros. Ciertamente hay un versículo, hay dos versículos que pareciera que dijeran que somos pecadores. Lo que están diciendo esos versículos es para que nosotros podamos ser redimidos, tenemos que reconocer que estábamos separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Eso es ser pecador. Ser pecador no es, es que yo dije una mentirita, es que yo codicié. Eso no es ser pecador, eso es fruto del pecado. Esto es un tema muy extenso, pero lo hemos hablado ya en otros capítulos. Entonces, si tú tienes algún versículo en mente que dices, pero este versículo parece que dijera que somos y que vamos a hacer y que nunca vamos a dejar de ser pecadores, si tú tienes en mente versículos así, solamente son esos dos versículos que pareciera que dijeran que somos pecadores, pero si se sacan de contexto. Porque cuando tú miras el resto de la Biblia, toda la Biblia habla de que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados, Jesús nos limpió de nuestros pecados, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y como dice acá, lo leímos acá, Dios, ¿qué hizo con Jesús? Cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Quien logra creer esto, logra creer el Evangelio. Lo que hemos hablado en el versículo del día de hoy, en este corto video de pocos minutos, es el Evangelio. Aquí lo hemos resumido porque hemos leído el versículo que resume todo el Evangelio. Si tú lo quieres volver a ver, dentro de poco va a estar en YouTube y también aquí en TikTok. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por estos medios de comunicación que han permitido que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Las personas, ¿cómo van a poder escuchar el Evangelio? Tu palabra dice que este Evangelio será anunciado hasta lo último de la tierra, pero ¿cómo va a ser anunciado? A través de medios tecnológicos como estos. Hay personas en diferentes países que en este momento están viendo este video. Permite, Padre, ten misericordia de ellos, quita la venda, independiente de que hayan sido pastores, líderes de iglesia, independiente de que hayan experimentado milagros, un poco de cosas, permite, Padre, que logren hoy creer en el Evangelio. Cuando una persona logra creer en el Evangelio, bíblicamente ha sido justificada. Esa persona ya no es más pecadora, ahora es justo. Para poder ser justo, tenía que ser pecador. ¿Quién va a decir que nunca ha pecado? Bíblicamente, todos nosotros, como dice este versículo, todos estábamos bajo pecado. No se trata de un comportamiento. Ser pecador no es algo que nosotros hayamos hecho. Ser pecador es por Adán. Fuimos constituidos pecadores. Por Jesús fuimos redimidos del pecado. Gracias, Padre, por esta sabiduría que has escondido de teólogos, de personas estudiosas, de personas que tienen muy buenas intenciones y la has revelado a lo más vil y menospreciado de este mundo. Te damos las gracias y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, ya consideramos el versículo del día de hoy. Si quieren ver la repetición, ya saben, este video dentro de poco va a estar subido a YouTube, dentro de poco va a estar subido también aquí a TikTok. Nos vemos mañana con el versículo del día de mañana. No se lo pierdan. Chao.